Ahí estaba el cepillo humano dando la información en la televisión cubana. Habrán visto ayer que lo dibujaron muy bonito en la campaña esa de caricaturas que trata de poner en una situación mala a Joanny Sánchez y en realidad ha puesto contra la pared en algunos aspectos a la dictadura. La bienvenida al abogado analista de temas cubanos Sergio Comas. Muy buenas noches, caballero. Buenas noches, Pedro, y muy a fondo está la cosa con Joanny. Y se ha puesto realmente de una temperatura que no creo que la dictadura pensaba. Le está saliendo el tiro por la culata. Yo creo que sí. Además, Joanny no volverá a ser la misma persona que antes, no solamente porque se está endureciendo con estas cosas a las que ya está acostumbrada, sino porque la gira la va a convertir en una figura de un renombre muy grande, no solamente por su blog, sino por la actitud que ha tenido y por como la forma que se han solarizado la prensa entera, la BBC, Washington Post, todo el mundo ha hecho un editorial sobre este tema y ya es penoso para el gobierno cubano, a tal punto que la revista Bella de Brasil ha destapado no solamente lo que está ocurriendo exteriormente, sino la noticia publicada con fotos de las huelgas o de los actos de repudio que se están suscitando, sino todo el entramado de la embajada cubana que el día 6 de febrero reunió a personas que son empleados de la Secretaría de la Presidencia de Dilma Rousseff, que están complicados y en horario laboral recibieron un entrenamiento especial para destruir la personalidad de Joanny, recibieron un CD, recibieron instrucciones y hay toda una nómina de personas pagadas. Se dice incluso que el gobernador de Bahía está solicitando una investigación especial con el nombre de las personas que están participando, por qué y si han sido pagados por la embajada cubana. Qué alucinante. Fuerte, muy fuerte todo. Pero entonces un seminario como aquel que vimos una vez de un perro cibernético que le estaba hablando a unos señores que se dormían en Cuba de cómo atacar a Joanny Sánchez. Es parecido, pero es más grave porque Brasil es un país de democracia y Lula yo creo que le ha dejado una bomba a Dilma Rousseff, porque ahora mismo, por ejemplo, este hombre que trabaja con la Secretaría ha ido a Cuba. El 6 fue la reunión en la embajada cubana en Brasilia, pero el 7 tomó una bici y fue a Cuba, a un seminario de ciberguerra y batallas de ideas. Este hombre, además, la revista ha detectado que tiene, y no se sabe por qué, faileado la lista de todos los administradores de ONG de Brasil, con sus emails y sus teléfonos, y ha hecho un intercambio con Cuba, se supone que para técnicas de opresión y de desprestigio de personalidades que se suponen que son los nuevos movimientos sociales que hay en Brasil. Así que hay un intercambio de técnicas de inteligencia, está muy bien orquestado, está pagado completamente, y todo se ha remontado de tal manera que la socialdemocracia le ha pedido al ministro de Exteriores y al secretario de la Presidencia que le dé una explicación al Senado de este complot que han hecho contra Joanny. De manera que, como tú dices, el gobierno va a tener que invitarla ahora y darle una disculpa a Joanny para aplacar una cosa que se ha convertido en un escándalo político. ¡Caramba! Vamos a ver un poquito de los dibujitos animados. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes, primero que los demás, algunos de esos dibujitos. Hoy, un capítulo que incluye la relación de Joanny Sánchez con el diario El País de España. Polifacético, ¿verdad? El señor este que presenta el noticiero de la televisión cubana también aparece allí como un ejecutivo del diario El País de España en la campaña que la dictadura ha organizado contra Joanny Sánchez. El cepillo humano nos sorprende jornada tras jornada. Pero, por más que nos riamos, hay un asunto muy serio, aunque le esté saliendo mal al régimen. Hay una inversión extraordinaria que muestra la debilidad de la dictadura cuando una mujer, armada básicamente con ideas y ahora con un iPad que le regalaron en Brasil, está poniéndolos a temblar. Esto no solamente es ridículo, sino que denota la importancia que tiene la sociedad civil que ella está encabezando y la figura que va a ser Joanny en un futuro. Yo no digo ahora. Hay que recordar que Joanny va a hacer una gira en la que va a visitar el cuartel general de Google, de Facebook y de Twitter, donde recibirá clases magistrales y conferencias que le darán herramientas mucho más poderosas para amplificar su idea, que es fantástica, es la voz de la sociedad civil. Por otra parte, si ves los cartones, te das cuenta que ellos tratan de demeritar la capacidad intelectual de Joanny. Joanny es más que un periodista. Joanny es una voz que se ha extendido con una tecnología que ellos no comprenden, y no es una casualidad que las dos figuras más importantes de la disidencia cubana de una nueva generación estén relacionadas con las redes que es la internet, que son Eliezer Ávila y Joanny Sánchez, dos personas que entraron a ese mundo y que han utilizado una tecnología que no estaba al alcance de todos los cubanos. Parte de la campaña se ha hecho a través de tweets, así que asomémonos un poquito a lo que hay en ese mundo de Twitter, que incluye, por ejemplo, Johandri Fontana, que es uno de los integrantes de la escuadra de Canes, que vigila el mundo cibernético ahí para la dictadura. En su viaje a Florida, Joanny Sánchez será recibida por terroristas de la Brigada 2506 que invadieron Cuba y fueron derrotados por el pueblo, dice uno de ellos. Otro, raro viaje de 80 días en la que los pasajes los paga otro. No mientan más, los pagan organizaciones pantallas de la CIA. Bueno, caramba.
los pague quien los pague, en la práctica el asunto es que la están invitando de muchos lugares, ella no está llegando a la fuerza. Veamos más de estos tweets. Los brasileños le demostraron a Joanny Sánchez que viva Fidel y viva Cuba no son consignas viejas, mucho menos vacías. Bueno, lo que demostraron es que tienen la capacidad de juntar a 25 personas en un aeropuerto, en un país donde hay más de 150 millones de habitantes. 25 personas. Y por cierto, fue espectacular lo que les contestó Joanny cuando le preguntaron qué pensaba y dijo, me encanta, ojalá que en Cuba también se pudiera hacer esto, que la gente protestara y no se la llevaran presa. Para redondear, Pedro, te puedo decir que el escándalo este de Joanny, que ha irrumpido dentro de la política brasilera, ha traído archivos que la gente debe conocer en un futuro. Desde que Lula tomó el poder, la relación con Cuba muy turbia, el dinero de Chávez, que se dice que financió toda la campaña de Lula con cajas de ron que llegaron de Cuba, que venían llenas de cash y que Lula recibía para financiar. O sea, todas estas cosas han vuelto a salir al periodismo en Brasilia y están creando una situación muy difícil, de manera que el Parlamento va a tener que ver qué es lo que hace en estos momentos, porque es una injerencia total del embajador cubano, un hombre que ha dicho que va a haber agentes cubanos en el seminario que dio el día 6 de febrero, siguiendo 24 horas a Joanny. Es una intervención de la inteligencia cubana de a plano. Un gusto tenerlo con nosotros, caballero. Buenas noches. El señor Sergio Comas, con su análisis de esta situación, les reitero, mañana en Brasilia, algo que no estaba previsto, que surgió espontáneamente como respuesta a ese acto de repudio que le hicieron en el aeropuerto al que llegó a Brasil Joanny Sánchez, habrá de alguna forma un acto de desagravio. Y en una comisión del Parlamento brasileño se exhibirá la película que ayer no se pudo ver por los gritos y el escándalo que armaron este puñado de atrasados ideológicos. Vámonos de este segmento, pero con un poquito de música y con la nostalgia de pensar que ya hace medio siglo, hoy, que se fue nada más y nada menos que el gran Benny Moré. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó.